Bien. Sí. ¿Ha traído algo usted, Santicán? Siempre traigo algo porque es una de las maneras de trabajar en este país, ¿no? Venir, nunca caer con las manos vacías. Exactamente. Y en este caso estamos ante una de las últimas apariciones de este programa en la historia de la humanidad. En este caso, la cortina que estamos escuchando no es la que vos veo a Blas haciendo gestos, me pone nervioso, Blas. ¿Qué quiere decir? No, en realidad estamos cerrando el año también hablando de... ahora sí. Qué lindo Ahora este sí. momento. Escúchela un poquito. No lo escuché tanto porque después nos lo bajan de YouTube. Hacemos Písela. una claqueta. Listo, ahí está, bien, a partir de ahí es el corte. ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a... Esto que hemos dado en llamar premisas falsas de las industrias culturales. Nunca decimos el nombre completo porque es una sección que había aparecido en su momento en un programa veraniego de esta casita con parlantes, Patas en la Brea, miren lo que estoy trayendo de hace tiempo. Pasó por Eso que Falta, pasó por un montón de lugares, por Viajeres del Éter, y en algún momento transmutó en Nunca Fuiste al Cine. Y en este caso una de las cosas que aparecía ahí era, solemos hablar de el contenido de las películas. Hablamos de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, las actuaciones, etcétera. Y nos cuesta a veces conocer los fierros, cómo se hacen, qué se necesita para hacer. Y muchas veces te dicen, no querés saber de qué está hecha una salchicha porque no la comerías. Bueno, en este caso hay una cuestión que pasa con nuestro cine, que es... ¿Realmente nuestro cine, el cine argentino, está en una crisis de audiencias y de público? Y esa crisis de audiencias y de público, ¿es solamente coyuntural a nuestra economía y a nuestra política? ¿Solo a nuestro país? ¿O es un fenómeno más grande? La respuesta no les sorprenderá. No es solamente un fenómeno argentino, un fenómeno barrial. Claro, exactamente. Sino es un poquito más grande y viene de antes de este horrible gobierno que en este momento tenemos y han votado muchos de ustedes que están en esta mesa. Estadísticamente sí, ¿no? Alguien mintió. Escúcheme, ¿los factores son solo económicos? ¿Son solo que la gente no tiene guita para ir al cine? Bien, es difícil de medirlo, obviamente, porque nuestro país tiene malas estadísticas de relación a quiénes son los que van al cine. Los yanquis tienen muy estructurado los demographics, que es como quién pertenece a cada grupo social, claro. Étnico, racial, tiene los consumos culturales bien... edades, claro. Como al día siguiente o a la semana siguiente, cuando publican quiénes fueron al cine, en vez de decir cuántas entradas se venden, cosa que es uno de los datos que vamos a charlar ahora, suelen hablar de plata que juntan. Que no es lo mismo, y ahora vamos a hacer esa diferenciación. Y sobre todo suelen decir, esta película fueron 70% afrodescendientes, esta película fueron 10% asiáticos. No solemos nosotros medir las cosas así. No. Felizmente. Sí. Pero también son fenómenos que hay que pensar. Por ejemplo, uno de los grandes mecanismos para medir las audiencias en Estados Unidos tiene que ver con la cuenta que se hace con el mercado local y con lo que viene de la taquilla global. Muy trazo grueso, pero como estamos hablando de cosas que no son cotidianas a lo que vemos, es cuando alguien dice, bueno, ¿cuánto costó hacer una película? No sé, pienso en uno de los tanques de Hollywood habituales. Uno dice, bueno, costó hacerla $150 millones. Y uno dice, epa, caramba, es un montón de dinero. Bueno, si vende entradas por valor $150 millones, está. Porque uno hace cuentas. Sí, pero almaceneras. Si vende por así, por haber escuchado, si vende por 170, que estaría ganándole 20, hablan de fracaso. Exacto. ¿Por qué? Porque en realidad no se empata, digamos, lo que se vende con lo que se cobra. En el medio hay una cadena, que es el cine, la distribución, que está intermediando, y en general, a ojo, dependiendo de quién te haga la cuenta, te dicen entre el 50% de lo que se dice que se recaudó es lo que va al estudio. Dependiendo qué estudio, dependiendo qué arreglos, puede ser más o menos, y por eso se dice que en general es el doble o más, para poder decir que algo es un éxito. Entonces, si la película costó 150 palos, tiene que hacer 300 o más para que digas, bueno, ganaron guita. Y voy a decir algo muy horrible. No sé si están todos sentados y sentadas en este momento y en sus casas también. Si no, les pido que agarren una silla. El cine es un negocio.
No, pero usted no puede. Pero escúchame, perdón. Lo tendrías que haber dicho antes de empezar a hacer. Hace 3 años que llamo este programa. ¿Vos te das cuenta? Te guardaste esa información. 3 años me lo guardé. Y el último. Y 20 de diciembre del 2025. No podemos garantizar continuidad el año que viene. Aparte es un día sensible el 20 de diciembre. Sí, claro. O sea, no podés decirlo a partir hoy. de ahora todos a Plaza de Mayo. A romper vidrieras. A romper el Inca. Por las dudas, ya que estamos. Bueno, de eso se ocupa en este momento Pirovano. Pero, en realidad, ¿por qué digo esto? Porque en general, cuando uno piensa en que el cine es un negocio, hay una serie de variables que tiene que tomar en consideración. Entonces tiene que facturar una determinada cantidad de plata. ¿Qué pasa con las películas que no son negocio en la taquilla? Bueno, nosotros solemos pensar en que la taquilla es la única manera de financiar una película. Si la película vende muchas entradas, gana mucho dinero, es negocio, empata, gana, etc. Y si no, pierden plata. Nadie pierde en Hollywood. Nunca, jamás. En la historia de la humanidad. E incluso los que pareciera que sí. Porque el negocio nunca es solamente la taquilla. Claro. Y eso nos trae, de nuevo, a nuestro país y a nuestra región. Porque había buscado unos datos de no solo de la Argentina, sino también de Latinoamérica. Que es donde también, cuando miramos a la región, solemos tener el premio consuelo de... Al final no estábamos tan mal y en realidad todo el resto tendría que estar mejor y no usar esa vara, pero bueno. En nuestro país medimos por cantidad de entradas vendidas, no por volumen de plata de recaudación. En parte porque casi ninguna película argentina, y esto que voy a decir me va a poner en contra un montón de gente si nos escucha en este recorte o en el canal de YouTube o están en vivo. A tirar factos, pero pálidas. Me van a putear, me pueden putear a partir de febrero o marzo cuando volvamos al aire. Pero las películas argentinas, para filmarse, tienen que haber tenido la plata antes. Y casi ninguna película argentina... Podría decir ninguna, estoy relojeando a Ale Tevez, que lo tengo acá cerquita, a ver qué opinará. Pero casi ninguna película argentina se va a medir por las entradas vendidas, por el negocio que va a ser. Porque si arrancamos con eso, es casi imposible recaudar la plata para filmar a partir de vender una entrada. Entonces, ¿cómo funciona nuestra pequeña industria? Bueno, más parecido a la lógica de buscar fondos internacionales, de presentarse a concursos, de buscar alternativas para conseguir el dinero para poder filmar y lograr a partir de ahí producir y no esperar a que si la película tiene que vender sí o sí 1 millón de entradas para poder juntar la plata para filmar, porque si no, eso nunca ocurriría. Y ahí nos vamos a los horribles números de la realidad argentina, en este caso tuvimos por ejemplo un dato que es que en las vacaciones de invierno tuvimos la cifra más baja de espectadores desde el 2009. El 2009 ya pasaron muchos años, no quiero hacer la cuenta. Sí, 16. Pero 16 años, o sea, ya vota. Muy rápido para hacer de sociales, Ferreiro, con esa cuenta. Fui cajero. Claro, ahí está. Okay. Bueno, ahí tenés, ya votaría. La taquilla que nació en el 2009... en estas elecciones se hubiera votado con 16 años. ¿Por qué esa caída? Bueno, en parte el precio de las entradas puede ser una variable, pero si uno mira el precio de las entradas comparativamente con otras variables de la economía, las entradas no subieron tanto como la comida. Es cierto. Entonces uno podría decir, pero tuvieron menos inflación, tenemos menos inflación en entradas de cine que en otras variables. Claro, quería hacerte la siguiente consulta y sí. Es una consulta de opinión. Dale. Muchísima gente se toma la salida para ir al cine tal vez de un modo distinto a la mayoría de los que estamos acá, ¿sí? Porque nosotras podemos ir al cine y no ir a comer, o sea, vamos al cine por ir al cine nada más. Sí. Y después nos vamos a nuestra casa. Ahora, hay mucha gente que ir al cine es comprar la entrada, comprar cosas, pochoclo, bebida y después ir a comer. Es un montón de guita eso y no implica nada más la entrada. Exacto. Por eso la entrada quizás es uno de los puntos más baratos de las opciones para ir al cine. De todo lo que es el plan de ir al cine, como vos bien decías. Muy bien, Ale me decía que me recordaba que además en el 2009 fue la gripe aviar. Entonces, claro. No estamos comparando con 2020, que es obviamente ya el cine cerrado, sino con momentos en el que el cine estaba abierto, pero acá era, está abierto, pero nadie quería ir porque te podías agarrar una enfermedad. Y hay otro punto que también tiene
viene de un pequeño trabajito de investigación previo, que es, hablé hace poco con gerentes de comerciales de cadenas de cine. Ah, pues tiene relaciones con Iván Jabrowski. Bueno, sí, yo hice un off con alguien gerente de ventas del área de publicidad de los cines. Y siempre es importante, esto lo hablamos en general cuando hablamos de la industria, nos solemos hablar de las películas que nos gustaría ver y no solemos pensar en, bueno, qué es lo que paga la estructura, ¿no? Entonces decir, bueno, si ahora va a estar Avatar le va a dar un alivio a los cines porque va a haber mucha gente que va a ir, como está pasando ahora con Zootopia 2, que es que venden muchas entradas, hacen una diferencia y después te pueden bancar tener una película que no vea tanta gente, ¿no? O eso pensamos nosotros. Ahora, cuando uno habla con la gente que trabaja en la industria, te dicen, bueno, si vos querés realmente ver cuánta gente va a ir, bueno, tenés que medirlo también por el tipo de películas. Este año hubo menos y peores tanques también. Cuando lo que viene de afuera es más choto, es más difícil también vender una película acá. Sí, claro. Entonces, no alcanza ya solamente con que la película esté buena, sino que además tiene que haber una expectativa. Entonces, por eso la variable de las vacaciones de invierno es, bueno, en las vacaciones de invierno se suelen estrenar películas para chicos. Sí. Y estrenaron La pistola desnuda. La pistola desnuda. Que no era precisamente para niños. Que no era precisamente para niños. Pero, no lleven niños a ver a La pistola desnuda, por favor. No, pero aparte incluso las películas taquilleras, como pueden ser las películas para niños, podían llegar a tener, como el caso de Toy Story 4, que es una de los más grandes de todos los tiempos de nuestro país en cuanto a recaudación. Se viene la 5 del año que viene. Llegó a tener 6 millones de espectadores. Y Zootopia 2, que es como uno de los grandes éxitos del año, tiene 1. Igual se la pusiste difícil Zootopia, porque la comparaste con... No, bueno, pero te estoy diciendo como entre 1 millón de espectadores y 6... Sí, es una cosa brutal. Sí, y también, si ves, siempre no es la temporada fuerte esta quizás, pero, o sí, no lo sé, vos sabrás mejor, pero si ves la cartelera de hoy en día es bastante lamentable. Más allá de Zootopia, que es un éxito y que se puede ir a ver, no hay. De hecho, miré una de las cadenas, uno de los cines no principales de las grandes cadenas, tenían 4 películas nada más programadas. Bueno, es que empieza a pasar eso también, que es el embudo de las pantallas. Acá a mitad de año más o menos hablamos en un momento sobre la cantidad de pantallas de premium que tienen los yankees, ¿no? Esta idea de XD, 4D con masaje capilar y tatuaje temporal, y IMAX, ¿no? IMAX, acá... Y acá hay muy poquitas. ¿Acá hay 3, puede ser? Hay, o sea, en Argentina estoy pensando. En Argentina creo que, me parece que son 2. Pero seguro tenemos una que es la de acá de Lo la zona recuerdo norte. Porque hace poco se pasó la película de los Stones, un recital, y solamente se podía pasar en IMAX y nada, eran 3 salas. Bueno, y ahí, ¿por qué talla esta diferencia entre el tipo de entrada y demás? Uno piensa, ayer fui a ver una película que me recomendaron ustedes, al Cine Cosmos, un valor de entrada de 2.000 pesos. No diría, ¿es prohibitivo un valor de entrada de 2.000 pesos? No. Ahora, un valor de entrada de 20 o de 18 que sale, que te tire agua en la cara, bueno, que se te desamarre la silla. Por 5. Claro, hay una diferencia. Los yankees miden las cosas en plata. Entonces, ahora lo que empieza a pasar es que si uno cruza la plata por la cantidad de entradas vendidas, está yendo mucha menos gente al cine, pero está pagando más cara la entrada. Claro. Y en general, quienes van a este tipo de salas. Y cuando una película, sobre todo estos tanques, sale de una sala mega archi wow, no la van a ver. Y ahí empieza a pesar bueno, si no voy a tener esta experiencia de que me pasen cosas que no sean solamente ver, para eso espero a verla en mi casa. O sea, se pasan de un extremo a otro. Exacto. Y de hecho, muchas de las películas chiquitas, las películas del Oscar, las que acá todavía tienen algún tipo de predicamento, que en nuestro país tienden a llegar incluso en diferido, un par de meses después, casi no tienen salas. Tienen muy poquitas salas, tienen muy poquito de rendimiento. Entonces vos ahí podrías decir, bueno, ¿por qué gastaría un estudio de Hollywood, no 200 palos para hacer una de Spider-Man, sino, ¿por qué gastaría 20, 30 o 40 en hacer una película del Oscar si después no los va a recaudar?
porque si te costó 30 palos, tenés que hacer más o menos 60. Para hacer 60 palos de taquilla tenés que meter mucha gente, o tenés que tener salas archiwau que no te van a dar para hacer. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque hay otros negocios vinculados al cine que acá no solemos pensar, que son, por ejemplo, las plataformas. Hace un par de semanas, un mes creo ya de todo esto, empezamos con todo el circo de la compra de Warner por parte de Paramount y de pasaron Netflix. Cosas esta semana con eso, ¿no? El directorio de Warner rechazó la oferta de Paramount, que era de mucha más plata, pero, entre otras cosas, quería todas las cosas que estaban a la venta. En cambio, Netflix pone un poquito menos de plata, pero se lleva solamente, entre comillas, los estudios de Hollywood y de producción de juegos, como se lleva más la parte de Warner, televisión y cine y videojuegos, y no quiere nada de lo que es canales de cable y una serie de otras cuestiones que tiene Discovery también. En este sentido, tenemos ahí una interna dentro del imperio que nos va a llegar algún coletazo en algún momento, todavía no lo sabemos, pero seguimos sin poder hablar de un dato, que es, ¿cuál es la película argentina más vista del año? Sí, yo lo imagino. ¿Cuál es la película más vista del año? Homo Argentum. Homo Argentum. ¿Cuánta gente fue a ver Homo Argentum? No, me mataste, a ver. 1.900.000 personas. 2 millones, redondeando. Dos palos, Dos ¿no? palos. 2 palos de personas. Es un montón. Es un montón en general para el cine argentino, porque el cine argentino hace muchos años que no tiene películas que lleven 2 palos de gente. Pero además es una distancia brutal de cualquier otra película argentina. ¿Cuánto más o menos? No te quiero tirar un ladrillazo. Dale. Relatos Salvajes, que era la anterior, que la había roto toda. ¿Cuánto había llevado en su momento? Porque Mirá, sé que le fue mal en el reestreno, pero me parece que había llevado cerca de 4 palos, si no me equivoco. Mira, no solo no te equivocás, sino que casi que diste el número redondo. 3.986.000 personas fueron a ver Relatos Salvajes, en lo que fue uno de los mayores, sino el mayor estreno desde que se contabiliza seriamente exacto. la década del 90, ¿no? Claro. Ponele. Pero Porque después, antes hay cosas que te dicen, si te acordás bueno, las de Gardel, las iban a ver 100 millones de personas. Y vos decís, pero si el país vivía en 20. No importa, pero la veían 10 veces. Como el gol de Erico, que no, pero mirá que la cancha no entra tanta gente. ¿No? Claro, sí. Mi viejo decía, mi finado padre, decía, yo estuve el día que debutó Maradona. Y digo, pero ¿cuánta gente había? Eran 1 millón de personas. La cancha Argentina Junior no entraban ni 20. Bien. Y dije, comparemos con el resto de Latinoamérica, porque nos fuimos un poquito lejos, volvamos un poquito más cerca. ¿Cuáles son las películas más taquilleras de nuestros vecinos? ¿No? Tenemos a Brasil, por ejemplo, ¿no? Hace el año pasado, una de las sorpresas del Oscar fue una película brasileña, ¿no? Sí. I'm Still Here. Ainda estuvo aquí. No me lo pronuncies en inglés. Ainda estuvo aquí. Bien. ¿No? Es políglota usted. ¿Viste? Entonces, ¿cuánta gente fue a ver esa película en un país en el que viven 250 millones de personas? No 50 o 40 y pico que somos nosotros. ¿Cuánta gente fue? 4 millones. 3 palos. Vos decís, es un exitazo. Punto para Franchella y Pero Prat. la Hay que verdad hacer que esa Franchella, si haces la regla de 3 en tu casa, Franchella se los comió en un pancito. Sí. Bueno, ¿qué pasa? En Brasil, el cine brasileño tampoco tiene el predicamento que tenemos acá. Acá durante muchos años nos comparábamos con la cantidad de producción, la cantidad de películas producidas, y no tenía correlación con Brasil por su escala. Ahora, también Brasil consume mucho de afuera, como nos pasa a nosotros. Y los números en otros países cercanos ya pasan a ser un poco más preocupantes. Claro. En Perú tenemos a El Rescate del Siglo, 1.300.000. No quiero ni saber en la comparativa de la población, por población, pero me parece que ahí se porcentaje. comió a 2 pancitos a Franchella. Y es probable. Y así podemos ¿Tenés ser. Paraguay ahí? Tengo Paraguay. Truenos, 23.000 personas. 23. El año pasado. Vos sabés que cuando fuimos a La ver película más vista el año pasado. Bajo las banderas del sol, el director Juanjo Pereira nos había dicho que tiró la cifra de la cantidad de gente que había ido y nos dijo, parece poco, pero para Paraguay es un montón. En ese momento nos había dicho algo así en torno a 5.000 Sí. personas,
y era como una de las películas más vistas de la historia del Paraguay. Sí. Paraguaya, ¿no? Película paraguaya. Y vos decís, claro, bueno, si uno hace esa cuenta, es poco. Pero además, algo que veníamos pensando es, todavía no terminamos de ver la crisis de la producción del cine argentino. ¿Por qué? No, porque claro. todavía se están estrenando películas que se hicieron hace 2 o 3 años. Espera que salga la reforma, papi. No, pero digo, ya este año se filmó mucho menos. Sí, olvídate. Entonces, el año que viene, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pensando en eso mismo, hay una variable que hay que tener en cuenta, que son las plataformas. Belén, que fue una de las películas quizás más aclamadas de la crítica, es una de las candidatas, todavía está en carrera, ¿no? Para el Oscar, sí. como película internacional, está en la shortlist del Oscar. La fueron a ver 140.000 personas. Y vos decís, o sea, creo que conocemos a todas las personas. O sea, las 140.000 las podemos nombrar. Las Sole, y si empezamos Rosaura, a hacer una red conceptual, etcétera, llegamos. y empezás a hacer una listita, Sí. trabajo casi de inteligencia. Hacemos un Excel. Somos nosotros. Sí. Vos decís, ¿y por qué bueno, claro, bueno, Patricia Bullrich tiene la lista, se la podemos pedir, nos ayuda un poquito. Pero digo, te das cuenta también del impacto que tiene, por un lado, el que es muy bajo en cantidad de público, pero se hizo con una plataforma. Entonces, no está en la taquilla el resultado, está en otra cosa. ¿Qué compra la plataforma? Una película que compite por el Oscar, una película que tiene un impacto social y que probablemente va a ser mucho más vista, y la debe estar siendo incluso ahora, desde que ya está en Amazon Prime, para poder verla en tu casa. La van a ver 1 millón de personas, la van a ver incluso más que la de Francella probablemente. ¿Por qué? Porque a la larga tiene otra relevancia y eso es lo que fueron a comprar. Ante un contexto que viene siendo aciago para la taquilla, también nos queda pensar en qué va a pasar con los cines si solamente dependemos de los tanques de Hollywood, y donde los tanques de Hollywood cada vez son menos. Ahí hay otro punto que es si los cines en la Argentina van a hacer lo que están haciendo los cines yanquis, que es darle lugar de su pantalla a otras cosas que no sean películas. Venimos de un año en el que hubo muchos reestrenos. La idea de volver a pasar películas clásicas. Estamos esperando con Aus el 25 de diciembre que vuelve E.T., Tiburón y Encuentros Cercanos también a los cines. ¿Todo eso de Spielberg. desde ese día? Sí. ¿Vuelven? No, bueno, hay que aprovechar ver una película de Spielberg en una sala grande. Sí, claro. Pero en Estados Unidos una de las cosas que empieza a pasar es se usa mucho para ver recitales. El caso de Taylor Swift fue como el gran fenómeno. Claro. Y demás. Acá está pasando algo que no vemos, así como somos las 140.000 personas que vimos Belén. Hay algo que probablemente, si les pregunto a ustedes, alguien puede ahora levantar la mano, pero ¿cuántos de ustedes fueron a ver una película sobre un recital de K-pop coreano en la sala de cine? Miro a mi alrededor, no veo a Hitoshi tampoco levantar la mano. No sé de qué estás hablando. Bueno, hubo decenas de miles de personas que este año, cientos de miles de personas que fueron a ver al cine recitales de K-pop coreano. Bueno, hay algo ahí que está pasando que todavía no vemos, pero que evidentemente tiene que ver con reconvertir, que es la sala está construida, está ahí, está vacía, y si no le ponemos algo atractivo, nadie lo va a ir a ver. Bueno, el cine argentino tiene cada vez menos pantallas, tiene cada vez menos producción, y nos invade el K-pop coreano. Santi Can, con su última columna de premisas falsas del año.